Existen dos clases de madres, aquellas que dan a luz a sus hijos y aquellas que, movidas por el amor y la compasión, acogen a un niño no deseado y lo crían como si fuera suyo, pero incluso el amor más profundo, a veces, es impotente para sanar las heridas del alma, un hecho que mi propia devoción maternal me hizo experimentar de manera casi fatal. Soy Gertrude Miller, aunque en River Creek, Michigan, soy conocida como Miss Chi, la mujer que adoptó a un niño del orfanato, y mis 76 años han cincelado en mi rostro un sinfín de historias, cada arruga un relato de alegrías y penas, cicatrices que ni el tiempo ha logrado borrar. Aún resido en esta vetusta casa al final de Maple Street, cuyas paredes desgastadas son mudos testigos del paso implacable del tiempo, y desde mi porche puedo contemplar como el río Gran, como una vívida vena azul, serpentea a través de la ciudad, un río que ha sido testigo de innumerables vidas, de sus dichas y pesares, y del fatídico día de 1992, un día que transformó para siempre la vida de mi familia, un día en que una mujer, guiada por la fe inquebrantable en el poder sanador del amor, intentó curar las heridas más profundas. Son heridas tan graves, tan hondas, que parecen sobrepasar la capacidad de sanación de cualquier ser, incluso de lo divino. A quienes me escuchan, les pido que compartan su nombre y la canción de los Estados Unidos que suelen escuchar desde donde me sintonizan. Esta es una historia que guardo en mi corazón desde hace más de 30 años. Por favor, cuéntenmelo en los comentarios, pues me fascina conocer el alcance de la voz de esta anciana proveniente de un pequeño pueblo de Michigan. Tal vez haya alguien en River Creek que me conozca, pero que aún ignore el secreto que llevo dentro. River Creek, un lugar querido donde el tiempo transcurre más lentamente. Esta región, rodeada de campos de maíz y soja, fomenta una comunidad donde los vecinos se conocen y se apoyan. Las calles principales son amplias, pero los barrios más antiguos como el mío, son estrechos, con aceras irregulares que exigen cuidado a quienes ya hemos cumplido años. Nuestros cuerpos, querida mía, ya no son tan fuertes como antes. Frente a la antigua iglesia, en la plaza central donde los ancianos se reunían para jugar a las damas, y cerca del río que en ocasiones y con lluvias torrenciales, se desbordaba e inundaba las casas más bajas, arrastrando consigo fragmentos de la ciudad, se erigían hitos familiares. Tras la devastadora inundación de 1988, mi difunto esposo, Joseph, y yo decidimos que era el momento propicio para expandir nuestra familia. Ya éramos padres de Paul, de 17 años, y Margaret, de 15, nuestros hijos biológicos, pero mi corazón, siempre sensible, sentía el deseo de acoger a más niños. Margaret, en búsqueda de un proyecto escolar, visitó el orfanato Clear, una institución ubicada en las afueras de la ciudad. Al volver a casa con los ojos empapados en lágrimas, me imploró: «Mamá, debes conocer a esos niños. Algunos llevan años viviendo allí, rechazados por su edad, todos prefieren bebés». Esa idea se instaló persistentemente en mi mente. Joseph, mi marido, un hombre de pocas palabras y de apariencia severa, trabajaba como supervisor en un silo de granos. A pesar de su aparente frialdad y reserva, poseía un corazón bondadoso y sensible. Cuando le expresé mi deseo de adoptar a un niño mayor, su rostro, normalmente inexpresivo, reveló una sutil señal de aprobación y respeto por mis anhelos. Se le conocía por sus cigarrillos de liar que fumaba lentamente en el porche. Ante mi propuesta simplemente respondió con una voz grave y tranquila: «Si eso es lo que deseas». Nuestra visita al orfanato nos causó una profunda impresión y tristeza. La pulcritud aséptica y desinfectada del lugar contrastaba duramente con la palpable desolación y la tristeza que se respiraba. Era un sitio donde los niños deberían llenar el aire con risas y juegos. Sin embargo, en lugar de ello, se mostraban sumisos y temerosos. La directora, la señorita Clemens, una mujer cuyo rostro parecía permanentemente contraído como si acabara de probar un limón, nos condujo a su oficina. «¿Prefieren un niño o una niña?», preguntó. «¿Y de qué edad? Buscamos un niño que realmente necesite una familia», insistió. Respondí sintiendo un coraje y determinación nuevos brotando dentro de mí, uno al que otros puedan haber ignorado. Fue entonces cuando mencionó a Roger,
un niño de 9 años que había residido en el orfanato desde los 5. Roger, un niño de aspecto frágil y reservado, marcado por una inteligencia profunda y un pasado lleno de dolor, nos impactó profundamente. Era la imagen conmovedora de la fortaleza, a pesar de haber crecido en condiciones adversas. Huérfano de madre, quien falleció a causa de las drogas, y con un padre desconocido, su historia estaba envuelta en misterio. Lo encontramos sentado solo en el patio, absorto en la lectura de un libro viejo, su única compañía. Su figura delgada, con cabello corto y negro, y ojos grandes y oscuros, transmitía una sutil vulnerabilidad y una calma inteligencia. Aunque se mostraba distante, la señora Clemens nos informó sobre el excelente rendimiento académico de Roger, pero también sobre sus dificultades para forjar amistades duraderas. En ese instante mi instinto maternal y mi corazón se sensibilizaron. Ese niño necesitaba urgentemente una familia, un hogar donde encontrar consuelo y afecto. Entre Joseph y yo se estableció una fuerte conexión, cimentada por una comprensión tácita, un entendimiento silencioso de que debíamos proporcionarle un hogar seguro. Mi compañero Joseph compartía mi sentir, y lo demostró al apretar mi mano en un gesto silencioso de complicidad. El proceso de adopción, como era de esperar, fue exhaustivo. Se realizaron minuciosas comprobaciones de antecedentes, múltiples visitas a nuestra casa y una gran cantidad de papeleo. Sin embargo, nuestro deseo de darle un hogar a Roger era inquebrantable. Después de 4 meses, nuestra familia creció. Roger, con una mochila modesta que contenía las escasas pertenencias que representaban todo su mundo, llegó a nuestra casa. Su silencio inicial era casi perturbador, y a veces nos hacía olvidar que estaba presente. Al principio vivía en una habitación compartida, lo que generó tensiones con Paul. Durante las comidas permanecía en silencio con la mirada fija en su plato, sus acciones reflejando su cautela y reserva. Para contrarrestar la soledad que sentía Roger debido a su aislamiento, me dediqué a aprender sobre sus gustos. Rápidamente noté su predilección por la pasta con salsa boloñesa. Comencé a relacionarme con él gradualmente y su amor por la lectura, su pasatiempo favorito, me ofreció nuevas formas de conectar. Busqué ganarme su confianza pasando tiempo cerca de él en la sala, compartiendo simples momentos juntos. Al principio su inseguridad se manifestaba en un distanciamiento físico, era difícil ver su timidez. No obstante, un mes después de que iniciara su nueva vida, una pequeña sonrisa floreció en su rostro, producto de un sencillo pastel de chocolate y una vela. Ese breve instante, esa expresión de alegría genuina, nos emocionó profundamente. Joseph, al notar este sutil progreso, asintió levemente mostrándonos su aprobación. Ese momento fortaleció nuestra creencia en la elección que habíamos tomado. Sin embargo, la adaptación de Roger a la escuela local continuó siendo un desafío constante, con periodos de considerable dificultad. Los libros de texto con las tapas desprendidas y las pequeñas raspaduras en la piel se transformaron en un doloroso símbolo de las muchas dificultades que había enfrentado. Comprender y abordar las causas de su sufrimiento, además de ofrecerle ayuda, se convirtió en el objetivo principal de nuestras acciones. El camino por delante sería, y continuaría siendo, una prueba constante de paciencia y empatía. No obstante, nuestra firme intención de brindarle apoyo, fortalecer su autoestima y promover su desarrollo seguiría siendo una prioridad absoluta. El amor, la comprensión y la paciencia que nuestra familia le demostraría serían fundamentales para definir su trayectoria hacia una vida plena y feliz. Ante cualquier pregunta, él respondía con un silencio profundo y la mirada baja. Fue la profesora Ellen quien, con voz llena de preocupación, relató esta historia. ¿Quién me dijo que los otros niños se burlaban de él, llamándolo huérfano, niño sin nombre?, preguntó. Eran palabras crueles, solo comparables a la capacidad que tienen los niños para lastimar a otros. El niño permanecía impasible, absorbiendo la hostilidad. Eso no es normal, señora M., observó la profesora. La mayoría de los niños, ante una situación adversa, se manifiestan con llanto, peleas o buscando la ayuda de un adulto. Él, en cambio, parecía distante y ensimismado.
Con el tiempo se observaron cambios casi imperceptibles, pero no los que se esperaban. En casa Roger continuaba siendo reservado y callado, sin embargo, los informes escolares revelaban una realidad distinta y preocupante. La profesora describía problemas cada vez mayores, episodios de ira desproporcionada desencadenados por nimiedades, como un lápiz roto o un libro extraviado. Lloraba sin motivo aparente o se quedaba absorto en el vacío durante largos periodos, y cualquier intento de comunicarse con él resultaba infructuoso, como si se hablara con una barrera impenetrable. Mi esposo, Joseph, comenzó a impacientarse. Necesita estructura, lo estás consintiendo demasiado, argumentaba. Pero ¿cómo podía dejar de proteger ese espíritu quebradizo, su rostro demacrado, sus ojos que reflejaban una tristeza que superaba su edad, me obligaban a brindarle un afecto y una seguridad incondicionales? Si te ha conmovido esta historia sobre la capacidad de superar la adversidad, considera apoyar este canal, dale me gusta al vídeo, suscríbete para no perderte futuras actualizaciones y activa las notificaciones para descubrir más relatos fascinantes. Tu respaldo es un gran aliento para esta humilde contadora de historias. Nuestro camino sigue adelante. Existen vivencias que preferiríamos borrar, pero que a pesar de ello permanecen como lecciones valiosas, inscritas en la memoria colectiva para servir de guía a otros. Tras casi un año de cuidarlo, Roger llegó de la escuela a altas horas de la noche. El ambiente se cargó de tensión. Un mal presentimiento me invadió. Al abrir la puerta, me encontré con una escena desgarradora, una profunda herida en la barbilla y su uniforme escolar hecho jirones. «Dios mío, ¿qué te ha pasado, muchacho?», exclamé con la voz quebrada por la preocupación, mientras corría a auxiliarlo. Por primera vez desde que llegó, una marea de emociones desbordó su usualmente sereno comportamiento. Arrojó su mochila al suelo, esparciendo sus libros por toda la habitación. «Solo me acogiste por el dinero que da el gobierno», gritó con la voz cargada de resentimiento. «A nadie le importa de verdad un niño viejo como yo». Ante sus palabras me quedé paralizado, mudo por un instante, observando cómo ese niño, habitualmente retraído, dejaba escapar la furia que lo había estado consumiendo por dentro. Sin pensarlo más, lo envolví en un abrazo fuerte y reconfortante. Al principio su cuerpo permaneció tenso y rígido, pero poco a poco, la rigidez se fue disipando, reemplazada por un torrente de lágrimas, un llanto profundo y desgarrador que parecía emanar de lo más hondo de su alma. «Eres mi hijo», le susurré, la voz temblorosa por la emoción. «Mi hijo de corazón. Y eso no tiene nada que ver con el dinero del gobierno. Esto es amor. Ahora eres mi hijo y nadie podrá separarnos». Esa noche sentí que se había producido un cambio trascendental, como si una represa se hubiera roto dentro de él, liberando el camino para una conexión real y duradera. Durante la cena habló con más soltura, compartiendo detalles sobre su día en la escuela y haciéndome preguntas sobre nuestra familia. Joseph comenzó a proponer ideas para hacer proyectos juntos en casa y sugirió viajes de pesca al río los fines de semana. Qué equivocada estaba, con cuánta frecuencia nuestros anhelos nos nublan la razón. No me percaté en ese momento de que aquello era solo el comienzo de una historia que se iría complicando gradualmente, hasta culminar en una noche que cambiaría a nuestra familia para siempre. Querido, algo que solo entendí plenamente muchos años después es lo siguiente: a veces, el amor nos venda los ojos, impidiéndonos ver las señales evidentes, las advertencias que el destino nos envía sobre los problemas que se gestan en nuestro propio hogar. Cuando Roger cumplió 11 años, después de haber estado con nosotros casi 2 años, las cosas parecían, finalmente, haberse normalizado. Había crecido y engordado, dejando atrás la imagen del niño delgado con una mochila pequeña y mirada temerosa. Sus notas en la escuela eran buenas, aunque ya no tan sobresalientes como antes, manteniendo un promedio aceptable. Los profesores dejaron de enviar notas sobre comportamientos extraños. En el vecindario incluso había hecho amistad con Tony y Mark, 2 muchachos que a veces venían a jugar con nosotros.
Por esa misma época Paul, nuestro hijo mayor, contrajo matrimonio con Luis y se mudaron a Detroit. Margaret, nuestra hija, también se marchó de casa, para estudiar enfermería en Chicago. De pronto solo quedábamos Joseph, Roger y yo en la casa, que antes nos parecía pequeña y ahora se sentía extrañamente espaciosa. ¿Acaso la partida de nuestros hijos, incluso aquellos que no eran particularmente cercanos a Roger, le había afectado? Quizá, una vez más, estaba experimentando una sensación de abandono. Las primeras señales fueron sutiles, pero perturbadoras. Pequeños objetos cambiaban de lugar inexplicablemente por toda la casa. Las tijeras, que siempre guardábamos en el cajón de la cocina, aparecían debajo de su cama. Un reloj de pared desaparecía durante días, para luego reaparecer en su ubicación original. Mi rosario de plata, un regalo de mi difunta madre, desapareció por una semana entera. Busqué mi rosario con desesperación, revisando cada rincón de la casa, incluso implorando a San Antonio, el santo a quien se le pide ayuda para encontrar objetos perdidos. Justo cuando la frustración me dominaba y estaba a punto de darme por vencida, lo descubrí escondido dentro de un calcetín, arrinconado en el fondo del cajón de Roger. Con un esfuerzo por controlar mi creciente enojo, le pregunté directamente: ¿por qué tomaste mi rosario, hijo? Él, con esa mirada inexpresiva que a veces me helaba la sangre, respondió: yo no lo agarré. Alguien debió haberlo puesto ahí. Joseph, en cambio, carecía de mi paciencia. No mientas, muchacho. Si lo tomaste, debes admitirlo. No criamos hijos mentirosos. Por primera vez observé una furia genuina en los ojos de Roger, dirigida hacia Joseph, una mirada severa y madura, impropia para un niño de 11 años. Después de esto, Roger, visiblemente enfurecido, se refugió en su habitación, cerrando la puerta con un portazo y manteniéndose en silencio durante el resto del día. Noté además que Roger se aislaba cada vez más. Para su cumpleaños número 12, Joseph, quien había estado ahorrando durante meses, le regaló un videojuego. Sin embargo, en lugar de unirse a los juegos y actividades comunes de otros niños, Roger prefería aislarse en su dormitorio durante horas, absorto en juegos que me resultaban completamente incomprensibles. Un día, al entrar sin avisar para llevarle su merienda, me encontré con una escena inquietante. El juego en la pantalla mostraba sangre y contenido gráfico explícitamente violento con imágenes que me resultaron perturbadoras. Al verme, Roger cerró el juego de inmediato. ¿Qué es eso, Roger?, pregunté, dejando el plato de pastel en una mesa cercana. Nada, mamá, es solo un juego de aventuras, respondió él. Preocupada, compartí mis inquietudes con Joseph, pero él restó importancia a mis temores, insistiendo en que estaba exagerando. Argumentó que a los niños de esa edad les atraen los juegos de acción y combate, y me aconsejó dejarlo jugar sin interferir. No obstante, el comportamiento de Roger se volvía cada vez más preocupante, mostrando cambios alarmantes que excedían los límites de lo aceptable, una transformación que angustiaba profundamente a su madre. Las ausencias prolongadas del colegio, justificadas al principio con pretextos como ir a la biblioteca o visitar a la protectora de animales, resultaron ser falsedades. La llamada del colegio para preguntar por su ausencia durante 3 días, le hizo comprender la seriedad del asunto. La conversación con Roger, que comenzó con su negación, terminó con la admisión por parte de él de que faltaba a clases debido al acoso escolar. Su explicación desafiante, expresada en un tono que ella nunca había escuchado antes, revelaba su sensación de que los adultos no entendían su situación y que no existía un apoyo real. Este intercambio provocó una acalorada discusión que casi llegó a una pelea física entre su marido y Roger. La furia de su marido, aunque finalmente controlada gracias a su intervención, puso de manifiesto la gravedad del problema. La repentina y desesperada fuga de Roger del hogar, tras una acalorada discusión familiar, intensificó la ya presente preocupación. Su regreso inesperado unas horas después, sin previo aviso y en un estado de visible desesperación, exacerbó la angustia de su madre. La ropa sucia y rasgada,
La herida visible en su piel y la mirada perdida y ausente en sus ojos revelaban una profunda crisis emocional. Las preguntas de ella solo encontraron respuestas ambiguas e imprecisas. La necesidad urgente de Roger de tomar un baño resaltó la necesidad de entender las causas de su comportamiento. El hallazgo de un mechero y un paquete de cigarrillos incrementó aún más su temor y la sumió en un periodo de profunda reflexión. Donde había fallado en su intento por guiar a Roger, porque su amado hijo se estaba alejando de ella, su esposo, por el contrario, optaba por un método más severo, abogando por castigos y la privación de recompensas. A pesar de ello, ella persistió en su búsqueda por comprender el origen de la tormenta emocional que estaba sufriendo su hijo. Acudió a un centro comunitario para recibir orientación profesional, esperando entender mejor el comportamiento de Roger. La evaluación del psicólogo reveló un resentimiento profundo, originado en el sentimiento de abandono, un patrón que replicaba el comportamiento de su madre biológica. Esta nueva información le proporcionó una perspectiva diferente y crucial. Decidió ofrecerle a Roger un apoyo familiar incondicional, sin importar sus acciones, un compromiso que inicialmente su marido puso en duda. Su firme determinación tenía como objetivo reconstruir el vínculo frágil con su hijo. Reconoció la necesidad de una mayor comprensión y paciencia, creyendo que el apoyo constante de su familia eventualmente tendría un impacto positivo en él. Su marido finalmente cedió. «Siempre has tenido buena mano con los niños», admitió, frase que ocultaba su propia resistencia a admitir que entendía la situación. Este periodo marcó un cambio visible en el desarrollo físico de Roger, que con 13 años, se acercaba a la adolescencia, y su voz comenzó a hacerse más grave. La piel de Roger se llenó de espinillas y sus extremidades se estiraron rápidamente, obligándolo a dejar de usar su ropa anterior porque ya no le quedaba bien. Esta acelerada transformación física fue acompañada por un repentino y notable interés en su apariencia personal. El muchacho, que antes no prestaba atención a su vestimenta, ahora deseaba ropa moderna y zapatillas costosas, artículos que frecuentemente excedían las posibilidades económicas familiares, todo con la clara intención de impresionar a una chica. Un intento de lucirse, bromeó Joseph, un día, al ver a Roger peinándose cuidadosamente con gel. El rostro de Roger se encendió, pero se mantuvo en silencio. Paralelamente, un nuevo descubrimiento preocupante surgió. Al cambiar la ropa de cama, se encontraron revistas escondidas debajo del colchón de Roger, las cuales mostraban imágenes explícitas de mujeres desnudas, contenido muy diferente a las lecturas habituales de un adolescente. Inicialmente impactada, la familia gradualmente aceptó a regañadientes este comportamiento como algo común en un chico de su edad. Sin embargo, aunque el contenido de las revistas, con sus imágenes y textos atrevidos, me resultaba inquietante, la naturaleza provocativa de las imágenes me causaba especial malestar. Al hablar de esto con Joseph, él reaccionó con indiferencia, encogiéndose de hombros y aconsejándome que dejara al chico en paz con un simple «ya». Joseph argumentó que la curiosidad era natural en los adolescentes y que era preferible a que se involucraran en comportamientos equivocados o inapropiados. Pero el asunto iba más allá de la simple curiosidad. La forma en que Roger me miraba comenzó a incomodarme, aunque al principio atribuí esas sensaciones a mi propia imaginación. Con casi 50 años, el pelo canoso y el cuerpo marcado por 2 hijos, creía que mi percepción del comportamiento de Roger era una interpretación errónea, producto de la ansiedad de una mujer mayor. Eso fue hasta que, de manera inesperada, entré en el baño. La puerta estaba entreabierta, y pude ver a Roger con una fotografía enmarcada en sus manos. Era una fotografía antigua mía de cuando era más joven, un recuerdo que siempre había exhibido en un lugar prominente del salón. La sorpresa ante mi repentina aparición en el baño fue tal que Roger, visiblemente alterado, dejó caer la foto, rompiendo el cristal del marco. «¿Qué estás haciendo, Roger?», le pregunté, mi voz mezclada con desconcierto y curiosidad. «Nada, solo me parecía bonita la foto», murmuró, saliendo abruptamente del baño y empujándome con cierta violencia al pasar. La incómoda atmósfera que se instaló después fue densa y escalofriante. Sentí que algo no estaba bien,
que una profunda perturbación se cernía sobre nosotros. A pesar de esa sensación, la posibilidad de reconocer la gravedad de la situación me resultaba inalcanzable, incluso para mí misma. La situación se deterioró significativamente cuando Roger cumplió 14 años. Su presencia en casa se volvió esporádica, saliendo temprano pretextando obligaciones escolares que raramente cumplía. Sus regresos eran tardíos, a menudo impregnado con el olor a tabaco y sumido en una melancolía ausente. Los enfrentamientos con Joseph, su hermano mayor, por estos comportamientos transgresores se volvieron cada vez más frecuentes y tensos. Mi esposo insistía en aplicar reglas más severas, y llegó a proponer que enviáramos a nuestro hijo de vuelta al orfanato. La sola idea me resultaba desgarradora. Ahora era nuestro hijo, no una posesión defectuosa que pudiéramos devolver, y no lo estábamos perdiendo, él estaba perdiendo el respeto por nosotros. La situación se sentía incontrolable. Aunque en el fondo entendía su punto de vista, mis instintos de madre se negaban con vehemencia a aceptar esa verdad. Le había prometido guiarlo y protegerlo, y mi compromiso inquebrantable con Roger, mi hijo por siempre, siempre ha sido mi prioridad. ¿Cómo podía romper una promesa tan sagrada? No obstante, la inquietante desaparición de dinero comenzó a erosionar nuestra confianza. Al principio las pérdidas eran pequeñas, $50 desaparecieron de la cartera de Joseph, aparentemente perdidos y olvidados. Después $100 se esfumaron de mi presupuesto para la compra. La gota que colmó el vaso de mi paciencia fue descubrir que el dinero de la pensión mensual de mi cuñada Clara, que ella me había confiado para administrar, había desaparecido del cajón de la cómoda donde lo guardaba. Ya no podía negar lo que había estado sospechando. Una tarde de 1994, cuando Roger, mi sobrino, regresó a casa, noté un cambio evidente en su comportamiento. El niño delgado y aprensivo se había transformado en un joven alto y corpulento, con una mirada que alternaba entre la indiferencia y la rebeldía. Lo enfrenté directamente preguntándole: ¿has cogido el dinero de la tía Clara? Su respuesta, pronunciada con total desinterés, solo sirvió para confirmar mis sospechas. ¿Qué dinero?, respondió arrojando su mochila sobre el sofá y dirigiéndose directamente al refrigerador. Sabes perfectamente de qué dinero estoy hablando, insistí. Los $400 que estaban en mi cajón, la pensión de tu tía Clara, que yo manejo por ella. Él me miró con una lata de refresco en la mano y una sonrisa fría y burlona en los labios. La implicación de su respuesta, terrible y definitiva, me dejó sin aliento. Si lo cogí, ¿qué vas a hacer? Sus palabras secas y tajantes resonaron en el silencio como un golpe de martillo, y mi propia voz, atrapada por la sorpresa y el dolor, fue incapaz de articular una respuesta. Este no era el Roger que había amado y criado durante los últimos 6 años. Era un desconocido, una entidad extraña que se había apoderado del cuerpo de mi hijo. ¿Por qué haces esto, hijo?, supliqué con la voz temblorosa. Si necesitas dinero, solo tienes que pedírmelo. No tenemos mucho, pero siempre encontramos la manera. Su respuesta abrupta y despiadada interrumpió mis ruegos y destrozó mis esperanzas. No soy tu hijo, afirmó con una frialdad inhumana, como si fuera un adulto hablando con un completo extraño. Nunca lo he sido. Eres tú quien se está inventando toda esta historia en tu cabeza. Esas palabras, duras y crueles como piedras, me atravesaron el corazón. Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Un torrente incontrolable de lágrimas brotó de mis ojos. No me hables así, Roger. Te quiero como a un hijo. Sí, desde el primer día. Con el corazón destrozado por una tristeza profunda, un amor intenso por él me embargaba. El amor no existe, mamá, respondió con una risa gélida, sin rastro de afecto. Las personas queridas solo se usan. Sus palabras, pronunciadas con una frialdad escalofriante, se clavaron en mí. Como tú y Joseph me utilizasteis, fingiendo ser buenos samaritanos, salvadores del huérfano, murmuró al pasar, antes de encerrarse en su habitación, dejándome sumida en la desolación ante su juicio distante e indiferente.
¿Qué le había sucedido? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Dónde estaba aquel niño dulce y agradecido, que siempre se mantenía optimista a pesar de las dificultades? Lloré ese día un dolor desconocido, un sufrimiento nuevo y desgarrador. Al regresar Joseph, mi esposo, observó mi angustia y comprendió la gravedad de la situación. Tras escuchar mi relato, mi marido permaneció en silencio, fumando un cigarrillo tras otro en el porche. Finalmente, con voz cansada y llena de preocupación, dijo: necesita ayuda profesional. Con un suspiro que denotaba una profunda y oscura comprensión, Gert pronunció unas palabras que implicaban una ayuda que lamentablemente no podíamos brindarle. Desesperada, sugerí la posibilidad de buscar una institución especializada, pero mi angustia me hizo gritar un rotundo: no, no lo vamos a abandonar. Justificando su estado como una simple confusión y pérdida propias de la adolescencia, confiaba en que se le pasaría. Sin embargo, mi marido negó con la cabeza, transmitiendo en su expresión una comprensión mucho más profunda que la que sus palabras revelaban. «Le pasa algo», Gertrude observó, «algo que va más allá de la angustia normal de la adolescencia, más allá de las heridas causadas por el abandono. Algo se ha roto en el interior de ese niño, algo que tal vez esté fuera de nuestra capacidad para reparar». Esa noche la imposibilidad de conciliar el sueño me obligó a permanecer en la cama, con la mente inundada por los recientes acontecimientos y un profundo sentimiento de desesperación oprimiendo mi corazón. En los últimos años, los sutiles pero significativos cambios en el comportamiento de Roger se habían vuelto cada vez más evidentes, sembrando la inquietud en mí. Al principio resté importancia a las pequeñas señales de cambio en Roger, como cambios repentinos de humor y pequeñas mentiras, pero pronto se convirtió en un patrón constante de comportamiento inusual y mentiras más frecuentes, algo que no podía negar. Tenías razón, Joseph. La transformación de Roger había excedido nuestra capacidad de comprenderla y, sobre todo, de ayudarlo. La verdad, en su forma más terrible, se manifestó pocas semanas después, en una noche que alteraría para siempre nuestras vidas, una noche que destrozaría a nuestra familia de manera aparentemente irreparable. Como dice el dicho, compartir un hogar revela la verdadera esencia de una persona, y la presencia de Roger en nuestra casa no hacía más que confirmar esta verdad. Su larga estancia lo convirtió poco a poco, de mi hijo a un extraño que habitaba entre nosotros. En el invierno de 1994, la situación había llegado a ser completamente ajena para mí. Roger, con 15 años, poseía el físico de un hombre con una voz grave, pero su comportamiento parecía pertenecer a Sa, alguien totalmente desconocido para mí. Durante este periodo, se observaron cambios drásticos en el comportamiento de Roger. A veces reaparecía el niño dulce y afectuoso del orfanato, quien solía buscar mi aprobación y ayudar a Joseph en el jardín, además de mostrar interés en sus estudios. Esos momentos llenaban de esperanza, dándonos la seguridad de que la situación difícil era temporal. No obstante, en otros días, la realidad era muy distinta. Dios mío, ¿cómo describir la metamorfosis? Roger se transformaba por completo. Llegaba con los ojos enrojecidos, su andar era distinto, mostrando una expresión dura y distante, y se encerraba en su habitación por largos periodos. Cualquier intento de acercamiento o conversación, tanto por mi parte como por la de Joseph, era respondido con arrebatos de ira, portazos y actos de vandalismo. Incluso una simple petición, como bajar el volumen de la música, podía terminar con un plato estrellándose contra el suelo. Los fragmentos de vidrio roto y las migajas de comida regadas por el suelo, como un espejo sucio, reflejaban la tristeza y el dolor que sentía, la misma sensación de mi corazón destrozado mientras intentaba limpiar el desastre. Esa escena evocaba la pregunta angustiada que mi madre me hacía una y otra vez: ¿qué te pasa, hijo? Sus respuestas, siempre vagas y desinteresadas, estaban acompañadas de un silencio que me helaba la sangre. Nada que te importe, solía responder con una frialdad que me hería. Fue entonces, con el corazón encogido de preocupación, que noté las marcas inquietantes que cubrían sus brazos. Al principio intenté justificarlo atribuyéndoselo a las peleas callejeras en las que Roger, mi hijo, se involucraba con frecuencia.
Pero un día, entrando en su habitación sin avisar para dejarle ropa limpia, lo vi en el preciso instante en que se inyectaba algo en el brazo. Quedé petrificada en el umbral, con la bolsa de ropa deslizándoseme de las manos. Roger, sobresaltado, se giró hacia mí con los ojos desorbitados y una mezcla de sorpresa y furia en su rostro. «Lárgate», me gritó, empujándome fuera de la habitación. Retrocedí, aturdida, y me encerré en mi cuarto. Tras cerrar la puerta con llave sin pensarlo, llamé a Joseph, mi esposo, a su trabajo. Sin dudarlo un instante, mi esposo corrió de regreso a casa. Al llegar, Roger ya no estaba, pues se había marchado llevándose su mochila. Joseph y yo, sentados en la cocina, sin saber qué hacer, nos enfrentamos a una verdad espantosa. «Rehabilitación», declaró Joseph, mientras se acariciaba el rostro fatigado. «Esto ha ido demasiado lejos. Está consumiendo drogas en nuestra propia casa». Me aferré con fuerza a la esperanza de que fuera algo benigno, como un jarabe para la tos o una vitamina, cualquier cosa que no fuera lo que temía que fuera. Pero en lo más profundo de mi ser, la verdad retumbaba con una dolorosa claridad: mi hijo adoptivo, a quien había prometido amor y protección incondicionales, se había convertido en un adicto. 2 días después, Roger regresó pareciendo un ser sacado de una película de terror. Su cuerpo era delgado, sus ojos estaban hundidos y enmarcados por profundas ojeras, y temblaba incesantemente en la calurosa noche de verano. Con suavidad, Joseph ayudó a Roger y lo condujo hasta la mesa de la cocina, donde lo hizo sentar. Por primera vez, mi esposo, con el rostro surcado por lágrimas, expuso su sufrimiento. «Mira lo que te estás haciendo, hijo mío», se lamentó con la voz quebrada. «Piensa en el dolor que está soportando tu madre. No duerme, no come y pasa horas sentada junto a la ventana, esperando sin descanso tu regreso». Por un instante efímero pareció vislumbrarse un cambio en la expresión de Roger, un destello de culpa, quizás incluso de vergüenza. No obstante, esa emoción fugaz se desvaneció rápidamente. «No lo entiendes», murmuró Roger casi inaudiblemente. «Nadie lo entiende». «Entonces te imploro, explícanos para que podamos comprender», le supliqué entrelazando mis manos con las suyas. Sus dedos, helados como el hielo, me dolían por la rigidez y estaban manchados de suciedad. «¿Qué te está pasando, Roger?», cuando comenzó esto, porque un silencio prolongado se extendió en la habitación, interrumpido únicamente por el sordo sonido de su mirada fija en el suelo. Finalmente, cuando rompió el silencio, su voz era débil, casi un susurro. «Creen que me conocen, pero se equivocan. Nadie me entiende», insistió Roger. «Entonces explícanoslo», pidió Joseph con firmeza. «Somos tu familia, queremos ayudarte». Roger alzó la mirada, y lo que vi me llenó de terror, una turbulenta combinación de furia y, lo que era aún más inquietante, una aparente complacencia ante nuestro dolor y preocupación. Soltó una risa gélida, una expresión de la desesperación que lo había consumido. «Esto no es una familia», sentenció. «Es simplemente un acuerdo útil. Ustedes querían un hijo para llenar el vacío, y yo necesitaba un techo». Sus palabras continuaron, clavándose en mi corazón como astillas de cristal. Aunque en el fondo sabía que no eran ciertas, que queríamos a Roger como a un hijo de verdad, el daño ya estaba hecho. Su verdad, por cruel que fuera, era innegable. «Eso no es verdad», replicó Joseph con determinación. «Eres nuestro hijo. Sí, precisamente por eso te vamos a ayudar. Mañana te llevaré a un centro de rehabilitación». «No pienso ir a ningún lugar», vociferó Roger, incorporándose bruscamente de la mesa, con tal ímpetu que la silla cayó al suelo con un fuerte golpe. «Ustedes no me mandan, no son mis verdaderos padres», continuó, y con un ruido sordo, cerró la puerta de golpe, provocando que una fotografía enmarcada se desprendiera de la pared y cayera al suelo. Joseph, dominado por la urgente necesidad de evitar una crisis, se lanzó a perseguirlo, pero Roger ya había desaparecido en la oscuridad de la noche. Ante esa situación, acordamos que a su regreso,
la única opción viable sería ingresarlo en un centro especializado, aun en contra de su voluntad. Transcurrió una semana, y Roger seguía sin dar señales de vida. Lo buscamos desesperadamente en hospitales, comisarías y en los domicilios de sus amigos, sin encontrar rastro alguno. Incluso los chicos que vivían en la calle, bajo el puente, aseguraron no haberlo visto en días. La angustia y la desesperación, cada vez mayores, amenazaban con consumirme por completo. ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Porque no fui capaz de identificar las señales de alarma a tiempo. Cada noche, la angustia me atormentaba con imágenes vívidas y dolorosas, mi hijo en mi mente, luchando desesperadamente en las calles, sometido a sufrimientos inimaginables y sucumbiendo lentamente al veneno de las drogas que lo consumían. No es tu culpa, intentó consolarme MGG, pero la misma desesperación que yo sentía se reflejaba en sus ojos. Sabíamos que habíamos hecho todo lo humanamente posible, dadas las circunstancias. Unas 2 semanas después, justo cuando estábamos a punto de cenar, un golpe interrumpió el silencio de la casa. Josep, al abrir la puerta, se encontró con Roger, pero no era el mismo muchacho que habíamos despedido. El tiempo implacable había dejado su huella, estaba demacrado, con una cicatriz marcada en la ceja, su ropa sucia y rota. Lo más perturbador, sin embargo, era su mirada vacía y vidriosa, desprovista del brillo y la intensidad que antes lo caracterizaban. «Hijo», grité corriendo a abrazarlo. Apenas podía sostenerse y se derrumbó en mis brazos, sintiendo su peso como si fuera plomo. Joseph me ayudó a entrar a Roger, quien se tambaleaba, y lo recostamos con sumo cuidado en el sofá. Su cuerpo ardía con una fiebre intensa e inestable. Una ola de calor febril, acompañada de escalofríos violentos, recorrió a Roger, lo que nos hizo plantearnos llamar de inmediato a los servicios de urgencias. Sin embargo, Joseph se negó rotundamente, temiendo que revelar su adicción a las drogas empeorara las cosas. En lugar de eso, decidimos atenderlo en casa. Pasamos la noche en vela, mientras yo me dedicaba a cuidar de Roger, le colocaba compresas frías en la frente una y otra vez, le insistía en que bebiera agua y lo sostenía durante los episodios de vómitos. Cuando la fiebre alcanzó su punto máximo, el estado de Roger se deterioró notablemente. Comenzaron las alucinaciones, manifestándose en llamadas desesperadas a su madre, quien estaba ausente, gritos de dolor agudo y explosiones emocionales propias de un niño pequeño. Escuchando esas visiones fragmentadas, pude reconstruir los detalles de su pasado oculto, identificando los traumas profundos que ningún afecto podía sanar por sí solo. Susurró nombres desconocidos y relató vivencias de un sufrimiento y unos terrores que permanecían ocultos a la vista. Mi corazón se encogía ante cada confidencia. Aquel muchacho cargaba una pena abrumadora. Al llegar la mañana, la fiebre disminuyó ligeramente. Roger despertó desorientado y al reconocerme, con la voz infantil que recordaba de cuando tenía 9 años, gritó «Mamá». Una oleada de calma lo invadió, reflejando mi propio alivio. «Estoy aquí, hijo», le aseguré apretándole la mano con firmeza. «No me marcharé de tu lado». Una solitaria lágrima resbaló por su mejilla, un instante fugaz de consciencia. El Roger que yo conocía resurgió de las sombras del extraño que lo había dominado. «Perdón», murmuró. «No quería hacerte daño». «Lo entiendo, hijo», respondí consolándolo. «Estamos aquí para apoyarte y todo saldrá bien». Lamentablemente mi optimista promesa fue completamente errónea. Aquella fugaz lucidez y arrepentimiento solo fueron el preludio de la tempestad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Roger, bajo nuestro cuidado en casa, mostraba los horribles síntomas de la abstinencia. Sudaba en exceso, su cuerpo temblaba sin control, vomitaba con frecuencia y sufría convulsiones que nos aterraban. Joseph quería llevarlo a un hospital, sintiendo que era lo mejor, pero mi temor a que lo internaran en un lugar que fuera peor que nuestra casa, o a que lo enviaran a un centro estatal, detuvo su deseo. Joseph y yo mantuvimos nuestra constante vigilancia, asegurándonos de que Roger supiera que no estaba solo.
Lentamente Roger comenzó a mejorar. Su piel recuperó su color natural, volvió a sentir apetito y los temblores disminuyeron, lo que se reflejó en una mejoría en su comportamiento. El Roger que conocíamos, cortés y afectuoso, reapareció. Después llegaron sus disculpas por lo que había hecho y la expresión de su gratitud por nuestros cuidados, todo acompañado de promesas de cambiar. Nosotros, confiados e inocentes, creímos en sus promesas, esperando que nunca más volviera a las drogas ni a robar. Joseph, preocupado por la situación de Roger, se tomó una baja laboral para poder vigilarlo de cerca. A pesar de esto, las necesidades básicas de la vida seguían presentes, las facturas se amontonaban y era fundamental asegurar el sustento y la vivienda para la familia. Las primeras semanas de octubre trajeron algo de esperanza. Roger había vuelto a la escuela y regresaba a casa a la hora acordada, cumpliendo con sus deberes escolares y participando en las tareas del hogar. Para ayudar con los gastos familiares, cortaba el césped y obtenía así un pequeño ingreso extra. Además, lavaba los platos con buena actitud. Incluso Joseph y yo estábamos planeando inscribirlo en un curso de formación profesional el año siguiente, anhelando que aprendiera un oficio. Una noche, en un gesto inusual, los tres cenamos juntos. En ese momento se produjo algo inesperado. Roger, con la mirada ahora limpia, sin la influencia de las drogas, me miró fijamente. Luego compartió algo que nunca olvidaré. «Mamá, siempre has querido saber por qué empecé a drogarme», dijo, y tanto Joseph como yo nos pusimos tensos y nerviosos, esperando lo que iba a decir. Durante mucho tiempo habíamos evitado abordar ese tema tan sensible, temiendo despertar memorias dolorosas y revivir la imagen perturbadora de Roger en su pasado, un hombre atormentado. Con voz temblorosa le dije: «Solo si te sientes cómodo hablando de ello, hijo». Él respiró hondo y respondió: «Sí, quiero». Continuó: «Mi verdadera madre, no la que falleció, sino la que me inventaron en el orfanato, me abandonó cuando tenía 4 años. Me dejó en la puerta de una iglesia con una nota, sin explicarme las razones. Sentí una punzada en el corazón. Después de años de intentos, nunca había logrado que me confiara algo tan profundo sobre su pasado. La búsqueda de respuestas me llevó a vivir con diferentes familias y en varios orfanatos. En una de esas instituciones, un empleado cometió actos de abuso horribles contra los niños. Joseph, al escuchar esto, se puso rojo de rabia y dejó caer el tenedor. Sentí un nudo en el estómago. Eso explicaba por qué no podía confiar en nadie que lo cuidara. La idea de que alguien se preocupara por él sin esperar nada a cambio le resultaba increíble. Se enjugó una lágrima que le resbalaba por la mejilla. Tiempo después, en la escuela, se relacionó con muchachos mayores que le ofrecieron drogas, argumentando que le ayudarían a mitigar su sufrimiento. Durante un tiempo, las drogas cumplieron su promesa. Bajo su efecto, el dolor se desvanecía y los recuerdos se difuminaban. Esa noche, al revivir la experiencia, sintió un impulso irrefrenable de levantarse de la mesa, correr hacia su hijo y abrazarlo con fuerza. Joseph, su pareja, se unió a ellos y le posó una mano reconfortante sobre el hombro. Fue entonces cuando se percataron por primera vez de que habían superado un punto de inflexión y habían encontrado al verdadero Roger, el niño vulnerable que anhelaba desesperadamente afecto, pero no sabía cómo recibirlo. «Todo va a estar bien, hijo», le aseguró besándole suavemente la coronilla. «Te ayudaremos a superar esto juntos como una familia». Esa noche se durmió junto a Joseph, con el corazón henchido de una esperanza renovada. Finalmente entendimos completamente la raíz de sus problemas. Sentíamos una fuerte necesidad de brindarle un apoyo real y sincero. «Creo que las cosas mejorarán ahora», le dije a mi esposo mientras apagábamos la lámpara. Él respondió con una expresión de empatía. Joseph, por su parte, guardó silencio durante un momento, luego exhaló un suspiro profundo. «Ojalá, pero no lo sé». Una sombra de preocupación persistía en su mirada. «Es un trauma», añadió Joseph.
Ha vivido cosas que ni siquiera podemos comenzar a imaginar, pero el tiempo curará las heridas. Ya verás. Lo calmé apoyando mi cabeza en su pecho y me dormí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sin saberlo, ese instante de tranquilidad sería el último en nuestro hogar. Menos de una semana después, un evento terrible e inesperado se desencadenó dentro de nuestras paredes. Un suceso que jamás habría podido concebir, ni siquiera en mis peores pesadillas. Era finales de octubre de 1994, un jueves que comenzó como cualquier otro día. El aire, cargado de una humedad asfixiante, presagiaba la llegada inminente de una tormenta. River Creek percibió esta pesadez, al igual que Roger, quien había regresado del colegio, comido arroz, frijoles y un guiso de pollo, y mantenido su habitual actitud serena, un comportamiento que tras nuestra conversación sobre su pasado, solía ser una fachada para su introspección. Durante la cena, Joseph anunció que debía madrugar al día siguiente para supervisar la descarga de un gran cargamento en el elevador de granos. Recordé entonces la mirada extraña que Roger le había dirigido a mi esposo, pero en ese instante no le presté mayor atención. Luego de esta cena, Roger se excusó para ir a su habitación a estudiar, argumentando un examen próximo. Mientras Joseph se acomodaba en el sillón de la sala, completamente concentrado en las noticias del noticiero nocturno, yo, en ese lapso de tiempo, me dediqué a las labores de la cocina, preparando la cena y, posteriormente, busqué un momento de relajación en un baño caliente. Esa era nuestra rutina cotidiana, una normalidad reconfortante en su simplicidad. Alrededor de las 10 de la noche, Joseph se unió a nosotros en la cama. Cansado, se durmió casi al instante. Yo, sin embargo, permanecí despierta, recitando el rosario como era mi costumbre, agradecida de que la situación pareciera estabilizarse, a pesar de la inminente tormenta que se avecinaba. La lluvia intensa, una presencia recurrente durante estas tormentas, aportaba una sensación tranquilizadora de protección. Me desperté entre las 3 y las 4 de la madrugada. La lluvia había cesado, pero la humedad asfixiante aún persistía en el ambiente. Al despertar, sentí una extraña inquietud, como si alguien me estuviera observando. Esa sensación peculiar en la nuca, presagio de un peligro inminente, era inconfundible. Al principio intenté restarle importancia, atribuyendo esa sensación a una pesadilla vívida que había olvidado por completo. Pero en ese instante mi atención se desvió hacia el interior de la habitación, donde una sombra se movía sigilosamente. Una alarma repentina resonó en mi mente y la certeza de que un intruso había ingresado por la ventana me invadió. Estaba a punto de gritar para despertar a Joseph cuando, en una revelación aterradora, la sombra se materializó junto a la cama. Era Roger. La expresión de su rostro, distinta a todo lo que había presenciado en mi vida, me paralizó. No era mi hijo, era un extraño, una presencia gélida e incomprensible, un vacío aterrador, pero sostenido por una intensidad perturbadora. Roger, susurré, la sorpresa entrelazada con el miedo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Te sientes mal? Él permaneció en silencio con la mirada fija en mí. Mi mirada descendió instintivamente sobre su cuerpo desnudo, solo con pantalones cortos, y cuando mis ojos se adaptaron a la penumbra, descubrí algo que me dejó sin aliento. Estaba excitado, en una forma que ninguna madre debería presenciar. ¿Qué estás haciendo?, murmuré con la voz temblorosa por el terror. En el momento en que intenté incorporarme y alejarme, una mano gruesa e implacable se abalanzó sobre mí, cubriendo mi boca y sofocando cualquier atisbo de grito. La voz de Roger, apenas audible, se deslizó en un susurro amenazante, prometiendo un silencio absoluto: no despiertes a Joseph. El miedo, un terror paralizante e inmenso, me invadió por completo. Era mi propio hijo, el niño que había amamantado y criado con tanto amor, a quien había prometido proteger y amar incondicionalmente, ahora transformado en un monstruo desconocido y aterrador. Se desató una batalla atroz, una escena de violencia primitiva y desesperación pura. Roger, convertido en una criatura salvaje, se abalanzó sobre mí, decidido a atacar a su propia madre.
Me defendí con todas mis fuerzas, pero la fuerza brutal de Roger, multiplicada en una furia incontrolable, era abrumadora e inigualable. Con movimientos rápidos y precisos, se lanzó sobre la cama, su peso sepultándome, su mano presionando con fuerza implacable mi boca hasta asfixiarme. Susurros inconfesables, las palabras que siempre temí escuchar, me invadieron, ahogándome en un mar de náuseas y horror. Desde que llegué a esta casa, la forma en que Roger me miraba denotaba una fascinación inquietante y sus actos se transformaron en una persecución incesante. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras luchaba por despertar a Joseph, que dormía profundamente en la otra mitad de la cama. Mi esposo, famoso por su sueño pesado, permanecía ajeno a la situación. Le imploré a Roger que se detuviera, que regresara a ser el muchacho que yo conocía y amaba. Por un instante fugaz, una duda se dibujó en su rostro. Una pizca de conciencia, un destello efímero de su antigua personalidad, brilló brevemente en sus ojos, pero esa vuelta frágil a la sensatez se esfumó de inmediato, dejando una mirada hueca y ausente. Reanudó su ataque despiadado, tirando de la sábana que me cubría. En ese momento crucial, Joseph finalmente despertó. No supe si fue por el ruido o por un instinto paternal, no pude identificar la causa exacta. De repente la voz de mi esposo, que al principio mostraba confusión, se transformó abruptamente en un grito de terror. ¿Qué es eso?, rugió Joseph, incorporándose bruscamente en la cama. Roger, visiblemente ajeno al terror que acababa de causar la explosión, permanecía sentado en la cama, impasible y aparentemente incapaz de sentir empatía alguna. El incidente lo había transformado por completo, aniquilando los últimos vestigios de humanidad que aún conservaba. Mi marido, en un arrebato de furia, se abalanzó sobre Roger, su cuerpo, normalmente aletargado por sus 55 años, demostrando una fuerza inesperada. El forcejeo que se desató los arrojó al suelo con un golpe sordo, haciendo que la lámpara de la mesilla de noche se estrellara contra el suelo. El aire se llenó de gritos, golpes sordos y el crujido de objetos rotos. Temblorosa encendí la luz de la habitación, revelando una escena que grabaría para siempre en mi memoria. Mi marido y mi hijo forcejeaban en el suelo, con Roger debatiéndose como una fiera enjaulada. «Llama a la policía», ordenó Joseph, luchando por controlar los frenéticos movimientos de Roger. «Ya, llama a la policía», repitió. Sin embargo, el shock me paralizó, impidiéndome cualquier acción. ¿Cómo habíamos podido llegar a una situación tan desgarradora? ¿Cómo se había transformado en esa aberración el niño al que había prometido amar y defender? Con una agilidad sorprendente, Roger se zafó del agarre de Joseph y agarró un fragmento afilado de la lámpara que yacía en el suelo. Sin darme tiempo a reaccionar, impactó con brutalidad el trozo de vidrio contra la cabeza de mi esposo. Joseph cayó hacia atrás, una delgada línea carmesí deslizándose por su frente. Aunque no perdió el conocimiento, estaba aturdido y necesitaba atención médica inmediata. Roger se irguió alternando su mirada entre su padre y yo, una sonrisa gélida se curvaba en sus labios, revelando una crueldad que me helaba la sangre. «¿Ves lo que me has obligado a hacer?», espetó, señalando a Joseph que yacía sangrando. «Si te hubieras mantenido en silencio, nada de esto habría sucedido». Aquella voz no era la de mi Roger, era la voz de una entidad, de un extraño que lo dominaba. En ese instante un instinto ancestral se despertó en mí. Salté de la cama, esquivando a Roger y corriendo desesperadamente por el pasillo. «Ayuda», en pánico corrí hacia la puerta principal gritando «que alguien me ayude, por favor». Justo en ese momento apareció Roger persiguiéndome. Aquella noche, que se tornaría aterradora, había comenzado con una huida frenética. En la oscuridad de la habitación, con las manos temblorosas, tropecé mientras luchaba por abrir la puerta, y finalmente salí corriendo al frío y húmedo aire de la noche, aún vestida con mi camisón. La urgencia de escapar superó cualquier incomodidad física. Un grito desesperado de auxilio resonó en la calle desierta, alertando a los vecinos que salieron de sus casas. Pronto el señor Arnold, nuestro vecino,
y la señora Louise aparecieron, seguidos por media docena de personas, todos ellos perplejos y aprensivos al ver a una mujer en camisón gritando por ayuda. Mi marido y mi hijo, imploré, alguien tiene que llamar a la policía. El señor Arnold y su hijo, un corpulento guardia de seguridad, corrieron hacia nuestra casa, mientras que Roger, inexplicablemente, había desaparecido saltando la valla trasera. Hallamos a Joseph, pálido como un fantasma y tiritando de frío, sentado en el sofá del salón, con la mano apretada contra una herida sangrante en la frente. Tras una espera que se sintió interminable, la policía, con la lentitud característica de la respuesta en un pueblo pequeño, por fin apareció. El sheriff Oswald, un hombre que conocía a nuestra familia desde hacía mucho tiempo, parecía confundido, luchando por entender lo que había sucedido. ¿Cómo podíamos explicar la inexplicable conducta de nuestro hijo, el aparentemente afable Roger, el muchacho siempre tranquilo y de buenos modales? Un secreto tan horrendo se escondía en su interior. La verdad amenazaba con destrozar nuestra ya frágil sensación de seguridad. Una búsqueda exhaustiva por toda la ciudad no arrojó ninguna pista, ningún rastro de Roger. Mientras tanto, Joseph recibía puntos de sutura y medicación en el hospital de River Creek, además de la urgente necesidad de consuelo y apoyo. Las secuelas del incidente, la escena de muebles volcados, cristales rotos y manchas de sangre oscureciendo la alfombra del dormitorio, dejaron una huella palpable de devastación. El impacto emocional, la desazón y el dolor superaban con creces los daños materiales. La estabilidad y la tranquilidad que antes nos daban seguridad, se habían derrumbado. Pasé noches en vela, aterrorizada por cualquier sonido o movimiento. Mi esposo, un hombre fuerte y estable, sufría profundamente, tanto por las lesiones físicas como por las cicatrices emocionales invisibles. Nos culpábamos por nuestros errores como padres, por no haber detectado a tiempo la amenaza que crecía en nuestro hogar. Después de 3 días de angustioso silencio, el teléfono sonó, interrumpiendo nuestra desesperación. Era el sheriff Oswald. Mi corazón se aceleró instintivamente, un impulso maternal primario me invadió. Esa conexión inquebrantable floreció en mi mente. Mis pensamientos se centraron en Roger, en su bienestar, su seguridad, y en las misteriosas circunstancias de su desaparición. La voz grave del sheriff rompió el silencio. Roger estaba vivo, pero en mal estado. Lo encontraron en una casa deshabitada, a pocos pasos de la estación de tren, sumido en una profunda adicción a las drogas y con heridas que indicaban un intento de suicidio. El mundo se detuvo en ese instante. Era mi hijo, el niño al que le había prometido incondicionalmente mi amor y apoyo. El futuro inmediato se vislumbraba sombrío, primero la atención hospitalaria y luego su traslado a una institución mental en Grand Rapids. Los médicos, tras una exhaustiva evaluación, determinaron que sus problemas psicológicos iban más allá de la simple dependencia de las drogas. Me costó horrores procesar esa conversación, y aún más comunicarle la noticia a mi esposo. Esta terrible situación impactó profundamente en nuestra familia. Esa misma tarde fuimos a ver a Roger al hospital. Yacía inmóvil en la cama, sedado, con los ojos entreabiertos y una mirada ausente. Parecía no reconocernos. Tal vez era una artimaña, una farsa. Recuerdo aferrarme a su mano fría y sin vida, y llorar desconsoladamente hasta quedarme sin lágrimas. ¿Por qué, hijo?, le pregunté, aunque sabía que era improbable obtener una respuesta. Porque al día siguiente fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Una semana después, nos permitieron visitarlo. El ambiente era sombrío y desolado, con paredes blancas y descoloridas por el tiempo, y personas con miradas ausentes y errantes caminando por los pasillos. Vimos a un joven con ojeras marcadas y poco cabello. Un médico nos recibió antes de la visita y, hojeando un expediente, nos informó: la situación de su hijo es delicada. Explicó que padecía esquizofrenia, un trastorno de personalidad antisocial, y tenía problemas de consumo de sustancias. Según él, los problemas subyacentes probablemente ya existían antes de la adopción, pero se habían exacerbado con el consumo de drogas.
Asimilé esas duras palabras, intentando conectar la imagen de nuestro hijo con el desconocido que teníamos frente a nosotros. Joseph preguntó por los recuerdos de Roger sobre sus acciones. El médico, tras ajustarse las gafas, respondió sí y no. Tiene momentos de lucidez, a menudo mostrando arrepentimiento, pero en otras ocasiones niega todo o incluso justifica su comportamiento. Es típico de su condición. Le era difícil hilvanar un pensamiento claro y continuo. Al entrar finalmente en la habitación donde se encontraba Roger, apenas lo reconocimos como nuestro hijo. Había adelgazado aún más. Su rostro hundido y pálido mostraba unas ojeras profundas. Su cabello, rapado casi al ras, acentuaba la fragilidad de su figura. Estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en el mundo exterior a través de la ventana protegida por rejas. Hijo, lo llamé con suavidad, esperando una reacción que no llegó de inmediato. Lentamente giró la cabeza hacia nosotros. Por un instante fugaz, en el brillo de sus ojos pude vislumbrar un atisbo del Roger que conocíamos, el niño asustado que había llegado a nuestro hogar 6 años atrás. Pero la expresión vacía y distante volvió a apoderarse de su mirada. ¿Qué queréis aquí?, preguntó con una voz plana, desprovista de cualquier emoción. Hemos venido a verte, a saber cómo estás, respondió Joseph, manteniendo una prudente distancia física. Noté que mi esposo ya no podía mirar a Roger de la misma forma, como si algo profundo, irreparable, se hubiera quebrado entre ellos. Roger dejó escapar una risita amarga e incómoda. Ahora es demasiado tarde para preocuparse, ¿no creéis? Nunca es demasiado tarde, hijo, repliqué, anhelando desesperadamente establecer una conexión con él. Sentías malestar físico, pero la enfermedad no sería permanente, te recuperarías. Y cuando la enfermedad me abandonara, ¿qué ocurriría a partir de ese momento?, interrumpió, su voz elevándose en un torrente de preguntas. Me marcharé a casa, prosiguió. Volveremos a ser la familia feliz que fuimos, a pesar de mis acciones. Entonces comprendí la verdadera magnitud de lo que estaba pasando. En lo más profundo de mi ser, sabía que nada volvería a ser igual. Aunque lograras la curación, aunque pudiéramos ofrecerte nuestro perdón, las heridas emocionales permanecerían para siempre. Aquella visita se convirtió en nuestro último encuentro con Roger. Unas semanas después, fue trasladado a una institución de máxima seguridad en Detroit, un centro especializado en el tratamiento de criminales con problemas mentales. El juez había ordenado su internamiento indefinido, hasta que se produjera su recuperación, si es que alguna vez llegaba a suceder. Regresamos a casa, a una existencia que parecía vacía y desprovista de significado. Nuestro hogar, que en algún momento había rebosado esperanza, ahora estaba sumido en un mar de recuerdos dolorosos. Cada espacio, cada objeto, cada fotografía, narraba una historia de sufrimiento, todas con un final similar y desgarrador. Intentamos continuar con nuestras vidas, pero la realidad era que nada volvería a ser igual. Joseph, mi amado esposo, también sufrió profundamente. El hombre que alguna vez fue mi roca, mi marido, ahora bebía en exceso, salía a la calle sin rumbo fijo durante la noche, y revisaba compulsivamente las cerraduras y revisaba minuciosamente cada rincón de la casa en busca de algo. Estos rituales nocturnos eran la expresión visible de un miedo constante y palpable. Mis noches se llenaban de pesadillas aterradoras y cada mañana despertaba con una pregunta que me taladraba la mente: ¿cómo no lo vimos venir? ¿Cómo permitimos que la oscuridad se instalara tan cerca de nosotros? Fue nuestro deseo de proteger a nuestro hijo lo que nos impidió reconocer el peligro que nos acechaba, ahora, sentada en este porche viejo con el río caudaloso fluyendo plácidamente. Un tenue rayo de comprensión comienza a romper la niebla de tantos años de angustia. Más de 30 años han pasado desde aquella terrible noche. Aunque el tiempo no cura todas las heridas, proporciona una perspectiva esencial para aprender a vivir con las cicatrices que perduran. En el año 2003, mi esposo Joseph falleció repentinamente a causa de un infarto. Los sucesos de aquella trágica noche dejaron una huella profunda en su vida.
Una culpa generalizada y completamente infundada lo atormentó hasta el final. Con frecuencia y usualmente después de haber bebido unos tragos, se lamentaba con voz llena de pesar: debería haberme dado cuenta, murmuraba, debería haberte protegido. Nuestros hijos, Paul y Margaret, brindaron todo el apoyo que pudieron desde la distancia, inmersos en sus propias vidas, con sus familias y sus propios desafíos, muy alejados de nuestra situación. Sin embargo, es posible que una silenciosa carga de arrepentimiento, una sensación de ausencia, permaneciera en su interior por no haber podido estar presentes para sus padres ancianos en un momento de crisis inimaginable. Nuestro hijo Roger, después de ser puesto bajo la tutela de los servicios sociales, experimentó una estancia llena de momentos buenos y malos en la institución. Aunque una evaluación en 2008 recomendó su posible salida, una violenta recaída lo obligó a someterse a un nuevo tratamiento intensivo. Hace 2 años recibimos una carta informándonos de que estaba estable, medicado y participando en actividades terapéuticas. Sin embargo, esa estabilidad no le brindaba la libertad real, ni física de la institución, ni de sus propios demonios. Tras la muerte de Josep y ante cualquier situación que pudiera revivir recuerdos dolorosos, dejé de visitarlo hace mucho tiempo. Algunos podrían criticarme por esto, acusándome de abandonar a Roger cuando más me necesitaba, pero la sola imagen de él me hacía revivir el terror de aquella noche. Incluso ahora, el solo pensarlo me provoca un dolor profundo en el pecho. No al hombre que sobrevivió a aquella noche oscura y terrible, sino al niño de 9 años, con la mirada aterrorizada y la mochila pesada que parecía cargar con todo el peso del mundo, ese niño que, aunque solo fuera por un breve instante, sentí como verdaderamente mío. Con el paso del tiempo he acumulado valiosas lecciones que anhelo compartir, quizás con la esperanza de brindar un poco de alivio a otras madres y padres que enfrentan un dolor comparable. Que Dios nos proteja de pruebas tan desgarradoras. Primero entendí que el amor, a pesar de su importancia crucial, no es una solución mágica. Nos han educado con la idea de que el amor maternal todo lo puede, pero esa afirmación no es siempre verdadera. Algunas cicatrices son demasiado profundas y ciertos problemas requieren la ayuda de profesionales, medicamentos y cuidados especializados. El amor es imprescindible, incluso esencial, pero no siempre es suficiente. Segundo, adquirí la habilidad de reconocer las señales de advertencia. Hoy, al observar a un joven exhibiendo actitudes que me recuerdan los primeros indicios que presentaba Roger, una sensación de inquietud me recorre. Detecto miradas ausentes, cambios bruscos en su estado emocional, actos de crueldad dirigidos hacia quienes son más débiles, una tendencia creciente a mentir y un progresivo aislamiento social. Son advertencias delicadas que el entorno nos transmite, señales que exigen ser reconocidas y abordadas con seriedad. Nuestra intuición, esa voz interna que nos previene sobre posibles peligros, jamás debe ser desestimada. Cuántas veces percibí con una sensación de desasosiego, algo extraño en el comportamiento de Roger, en la forma en que me observaba fijamente y en cómo tomaba mis objetos a escondidas. No obstante, opté por ignorar esas señales, buscando la falsa tranquilidad de la negación, la cómoda ilusión de que todo estaba bien. Con el tiempo también comprendí que ciertas personas nacen con fragilidades intrínsecas, con imperfecciones esenciales en su ser. No se trata de una falla parental o ambiental, sino de un rasgo fundamental de su propia naturaleza. Es evidente que el abandono, el maltrato y las experiencias traumáticas intensifican estas vulnerabilidades innatas, algo que se ilustra con la trágica historia de Roger. Sin embargo, algunas personas poseen una oscuridad interna tan profunda que ni siquiera el amor más incondicional puede erradicarla. Finalmente entendí que perdonar no significa olvidar ni depositar nuevamente la confianza. Perdono a Roger, no como una forma de desterrar la amargura, sino al reconocer la enfermedad que padecía y la poca capacidad que tenía para controlar sus actos. No obstante, esta comprensión no me habilitó a volver a confiar en nadie ni a exponerme al riesgo por una culpa malentendida o una obligación maternal. Los años posteriores a esa noche aciaga me confrontaron con otras familias que enfrentaban desafíos similares, aunque no idénticos a los míos.
Conocí a niños con severos problemas de salud mental, niños que se involucraron en la violencia y se vieron en situaciones de peligro. Esta situación, que involucra la dificultad de aceptar y hablar abiertamente sobre la salud mental de un hijo, es más común de lo que se piensa, a menudo silenciada por un acuerdo tácito, como si reconocer el potencial de un niño, independientemente de sus desafíos, fuera un fracaso materno final. En River Creek, nosotras, las madres que enfrentábamos este reto, nos reuníamos mensualmente en la iglesia como un grupo de apoyo. Al compartir nuestras experiencias, tanto los momentos de dolor como las pequeñas alegrías, descubrimos que no éramos las únicas que cargábamos con este peso de silencio. Ahora, a mis 76 años, pienso en una vida marcada por esta dificultad, pero no definida por ella. Los momentos felices como la boda de Paul, el nacimiento de mis nietos y las visitas de Margaret desde Chicago, se entrelazaron con la tristeza. La vida continúa, incluso cuando la esperanza parece desvanecerse. Para aquellos que estén atravesando una situación similar, enfrentando los desafíos que presenta la salud mental de un hijo y la posibilidad de que esto represente una amenaza, mi consejo es buscar ayuda de inmediato. No esperen, como hice yo. No permitan que el cariño o la idealización de su hijo les cieguen ante los riesgos que podría enfrentar. Acepten con honestidad, sin vergüenza, que su hijo requiere un apoyo que excede sus propias posibilidades. Si esta historia, aunque triste, les ha conmovido, suscríbanse al canal, hagan clic en el botón que encontrarán debajo del vídeo, compartan sus vivencias en los comentarios y conéctense con otras personas que estén atravesando situaciones similares. Recuerden que la verdadera sabiduría no reside únicamente en los conocimientos académicos, sino que está arraigada en la experiencia directa de las dificultades de la vida. Los que hemos vivido mucho acumulamos múltiples cicatrices y relatos, algunos felices y otros dolorosos, pero todos auténticos y esenciales para comprender la complejidad de la existencia humana. A menudo nos cruzamos con personas repetidamente sin darnos cuenta de las profundas historias que encierran, ni de las luchas que han enfrentado para sobrevivir. Cada rostro marcado como el mío, esconde innumerables historias y batallas libradas en silencio. Si mi relato logra evitar que otra persona experimente el sufrimiento que yo he padecido, entonces todo el dolor que he soportado al compartir esta experiencia habrá tenido un propósito. Agradezco su atención y el haberme permitido expresar esta carga. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, alejando de sus vidas cualquier tipo de adversidad. Sí.